Hola, bienvenidos a La Voz de Julio. Gracias por sintonizar este nuevo canal de información, de análisis, donde presento información muy relevante, material original, información que no van a ver o escuchar en ningún otro medio de información. Por supuesto, no la van a encontrar esta información en ningún medio convencional y tradicional, y tampoco, debo decirlo, en ningún otro canal, porque es información que considero es original. Muchos de los trabajos o de las presentaciones que he hecho son investigaciones que son presentadas solamente a través de este nuevo canal. Para los que por primera vez sintonicen este canal, los invito a suscribirse, y para los que no se han suscrito todavía, hagan clic ahí en la campanita o en la sección de suscripción, y cada vez que suba un nuevo video les llega una notificación de manera inmediata avisándoles que hay un nuevo video de información. También, si consideran la información valiosa, denle me gusta, y también compartan esta información, es muy importante, a través de sus redes sociales, ya sea Twitter, Facebook o cualquier red social que utilicen. No olviden seguirme en @JulioCerroa, visitar nuestro portal www.enlapolitica.com, y como este canal se sostiene de su audiencia, porque somos o soy 100% independiente y dependiente de la audiencia. Este esfuerzo se mantiene gracias a la monetización. Es una parte pequeña que ayuda a través de YouTube y de ustedes, la audiencia. No hay dinero de ningún gobierno, ni del actual, ni de ningún gobierno estatal, municipal, tampoco de ningún partido o político, mucho menos de organizaciones como Mexicanos en Favor de la Corrupción. 100% independientes, dependientes de ustedes, la audiencia, que es como yo considero debe ser todos los medios, ser dependientes de la audiencia. La audiencia debe mantener a todos los medios sin excepción. Pues bien, el tema de hoy es en relación y en colación a la visita del presidente Andrés Manuel López Obrador a Washington. No voy a hablar sobre la visita, voy a hablar sobre la visita que hizo Felipe Calderón, el entonces presidente, en el 2010, y la información y lo relevante de esto que les voy a platicar es que Felipe Calderón, entonces presidente de México, se llevó a una comitiva muy amplia, a Washington, que fueron recibidos en una cena de gala por el entonces también presidente Barack Obama. El gobierno de Estados Unidos en ese entonces de Obama ofreció una cena de gala al presidente Felipe Calderón. Es una tradición que los presidentes de Estados Unidos ofrecen a sus contrapartes cenas de gala. Lo importante y lo relevante, y lo que nunca informaron en su momento, es de quiénes fueron y quiénes acompañaron al entonces presidente Felipe Calderón. Fue una comitiva amplia, una comitiva de personajes que acompañaron al entonces presidente Felipe Calderón. Hay que recordar que Felipe Calderón, al igual que Enrique Peña Nieto, tenían una relación muy cercana con los medios de comunicación y con los periodistas. Se ha hecho énfasis en que el gobierno de Enrique Peña Nieto gastó mucho dinero en publicidad. Yo he hecho publicaciones, he documentado de que sí, que en efecto gastó aproximadamente 60,000 millones de pesos en publicidad, una cantidad
muy grande que prácticamente no sirvió de nada. Recursos públicos que iban a las arcas, a las cuentas bancarias de los grandes medios y de periodistas, ya sabemos, los periodistas que se beneficiaron. Pero no se ha hecho énfasis, o se ha hecho muy poco énfasis, que en esa época de Felipe Calderón, el entonces presidente, también su gobierno gastó muchísimo dinero y tenían una relación muy cercana con los medios de comunicación y con los periodistas. Era la época dorada entre los medios tradicionales, los periodistas tradicionales cercanos al poder, donde había muy pocos cuestionamientos al entonces gobierno de Felipe Calderón, y por lo regular los medios masivos como la televisión, la radio y la prensa tenían una posición pro gobierno y justificaban el actuar del entonces gobierno. Y lo importante de esta información de quienes fueron con Felipe Calderón a Washington prueba la cercanía que había entre el gobierno de Felipe Calderón y los medios de comunicación y los periodistas. Hay una información que obtuve, es una información pública. Es la lista, el documento de quienes atendieron la cena de gala de Calderón y Barack Obama. De acuerdo a un comunicado de prensa con fecha del 19 del 2010 de la Casa Blanca, hay una lista de todas las personas que fueron invitadas a la cena. Es un mar de gente, muchísimas gentes, la mayoría de ellos personas de Estados Unidos, políticos, algunas celebridades, pero es asunto de Estados Unidos, el asunto de a quienes invitaron ellos. El tema es el de Felipe Calderón, que se llevó a 13 personajes mexicanos que lo acompañaron, que fueron apoyando al gobierno ya en ese entonces denunciado por no controlar la violencia, por haber mandado al precipicio a la población, porque declaró una guerra sin estar preparado, una guerra contra el narco. Esta lista es muy importante, y repito, porque revela y nos da idea de cómo en ese entonces había una cercanía bárbara entre los periodistas y el gobierno y el presidente. Hay que recordar que hace poco se mencionó, y en específico el presidente de la República en una conferencia de prensa mencionó que Ciro Gómez Leiva asistió a una reunión con Genaro García Luna. Después Ciro Gómez Leiva, el periodista, detalló que no fue una reunión con Genaro García Luna de forma grupal, como lo había dicho el presidente, sino que fue aún peor, una reunión de uno a uno privada. Y no fue el único periodista que se reunió con el entonces superpolicía Genaro García Luna. Hay otros periodistas que se han autogoleado y han dicho: yo también me reuní, entre ellos Raimundo Riva Palacio, Leo Zuckerman, ¿quién más? Héctor Aguilar Camín. Todos estos periodistas que están o estaban cercanos al poder, que tenían beneficios con estos gobiernos, tanto del PRI y del PAN, y que ahora han sido desfasados, en su gran mayoría ya no reciben dinero público, y ahora de repente se dieron cuenta que México es un país de tercer mundo, cuando México ha sido un país de tercer mundo desde hace décadas. Pero ellos, como estaban cercanos al poder, como tenían privilegios, como estos privilegios de viajar
con el presidente de la República, pues les parecía México un país de color de rosa, donde no había problemas. Y no había problemas porque ellos tenían la gran vida, se daban la gran vida, viajaban a cenas de gala con el presidente de la República. ¿Y quiénes son estos personajes, estos 13 personajes que acompañaron a Felipe Calderón en ese viaje de mayo del 2019, del 2010? Mayo 19 del año 2010. La lista es variada. Funcionarios públicos que fueron a acompañar al presidente de ese entonces, Felipe Calderón, como Cordero. Él fue también a ese viaje. También fue el secretario Gómez Montt a ese viaje, el entonces secretario de Gobernación. Otro personaje que no me había sonado, no lo recordaba, Gerardo Ruiz Mateos, en ese entonces secretario de Economía. Estos personajes, justificada o no justificadamente, acompañaron. No creo que era necesario su presencia, pero bueno, tal vez el de secretario de Economía sí, y el secretario de Gobernación no lo creo, pero bien, irrelevantes. Pero fueron estos secretarios de ese entonces, acompañaron, pero además hubo periodistas y hubo miembros de otros partidos, como Carlos Navarrete, líder del Senado en ese entonces, también fue a ese viaje, al igual que la priista Beatriz Paredes y el líder de los diputados en ese entonces, que era Francisco Ramírez Acuña. Entonces, 3 políticos, además de los miembros del gabinete que ya mencioné, entre ellos Carlos Navarrete del PRD, se lo llevó Felipe Calderón, al igual que también se llevó a Beatriz Paredes y a Francisco Ramírez Acuña. Además, también acompañaron a Felipe Calderón a esa cena de gala, a ese viaje a Washington, columnistas que hoy son críticos del actual gobierno. Pero lo que pasa, la razón por la que son críticos es que ya no tienen estos privilegios, como el viajar con el presidente a una cena de gala en Washington. Imagínense cómo estaban acostumbrados a lujos, y ahora que ya no las tiene, pues ya están inconformes y ya ven a México como un país de tercer mundo y con muchos problemas. Lo que tú seguramente ya habías visto desde hace años, lo que yo había visto desde hace muchos años, que México es un país con muchos problemas y sí, es un país en vías de desarrollo. Pero estos personajes no se habían dado cuenta hasta que perdieron sus privilegios. Y antes de nombrar los columnistas y los periodistas, también hay un personaje siniestro ahí que se lo llevó Calderón, de nombre Guillermo Valdés, que fue uno de los personajes más cercanos a Felipe Calderón. Este personaje también fue a ese viaje a Washington. Guillermo Valdés fue parte del CISEN. Guillermo Valdés es parte de la empresa GEA. Si no les suena GEA, GEA-ISA son las empresas, o es la empresa que hace encuestas. Es la empresa que en el 2018 ya casi ponía a Ricardo Anaya por arriba de Andrés Manuel López Obrador, y esta misma empresa fue la que le dio la ventaja de más de 20 puntos en las encuestas de Milenio, que en ese entonces conducía Ciro Gómez Leiva. Pues también Guillermo Valdés, este personaje, no tengo idea a qué fue a Washington, pero también se lo llevó Calderón a turistear. Carlos Elizondo, otro columnista del Reforma, también fue invitado por Calderón y se lo llevó a Estados Unidos. Este señor fue consejero de Pemex. Y parecía que no tenía problemas con la corrupción cuando estaba Emilio Lozoya,
porque fue consejero, este señor Carlos Elizondo Meyer, del 2014 al 2019. Y no sé si ustedes alguna vez escucharon, leyeron, donde como consejero de Pemex él denunciara la corrupción dentro de Pemex. Yo no recuerdo, si estoy equivocado, por favor de corregirme, pero renunció con la llegada del nuevo gobierno, diciendo que no estaba de acuerdo con la política energética. Pues bien, este columnista también de Reforma acompañó a Felipe Calderón. Otro columnista, Luis Rubio, es otro columnista de Reforma que también Calderón se lo llevó a turistear ahí a la Casa Blanca. Jorge Fernández Menéndez, un ultradefensor del calderonato, del panismo, una de las voces defensoras de Felipe Calderón más ruidosas. Columnista del Excelsior, creo que ahí por ahí tiene unos programas que nadie ve en televisión azteca, pero en ese entonces Felipe Calderón se lo llevó a turistear, a conocer la Casa Blanca y se lo llevó a una cena de gala con el entonces presidente Barack Obama. Además de este columnista, Felipe Calderón se llevó a nada más y nada menos que a Javier Alatorre. Javier Alatorre, un periodista muy mediocre, un periodista que alguna anécdota hace unos días o hace poco vi un video donde él daba cuenta de la existencia del chupacabras. Pero bien, pero ese no es el tema. El tema es que también Felipe Calderón se lo llevó de paseo a la Casa Blanca a este periodista. Entonces ya vamos con dos columnistas, que es Carlos Elizondo Meyer de Reforma, Luis Rubio de Reforma, Jorge Fernández Menéndez del Excelsior y Javier Alatorre de Televisión Azteca. No podría faltar en este viaje de turismo, cortesía de Felipe Calderón y su gobierno, el teacher, entre comillas. Felipe Calderón se lo llevó también de turista a la Casa Blanca. Este personaje que ha recibido millones de pesos del erario público, no solo del gobierno de Peña Nieto, ya desde el gobierno de Vicente Fox recibía dinero, en el gobierno de Peña recibió muchísimo, pero igual en el gobierno de Felipe Calderón, López Dóriga recibió muchísimo dinero. Pues bien, este personaje, presentador y promotor de las fake news, de las noticias falsas, se fue a pasear con Felipe Calderón a la Casa Blanca. Y ya para finalizar con esta lista de 13 personajes, entre ellos políticos, ya mencionamos a los del gabinete, a los columnistas, periodistas. También hay una actriz que fue invitada y que fue llevada por el gobierno de Felipe Calderón a la Casa Blanca. Se trata de la actriz Ana Claudia Talancón. Esta actriz también fue invitada a una cena y a conocer la Casa Blanca por el entonces gran presidente, como así lo llamó ella, Felipe Calderón. El mejor presidente que ha tenido México, escribió desde su cuenta de Facebook la actriz Ana Claudia Talancón. Y cómo no decir que fue el mejor presidente si fue el presidente que se la llevó a conocer la Casa Blanca, a una cena de gala con el presidente Barack Obama. Pues por supuesto que fue el mejor presidente para ella, por supuesto, con estos beneficios de ser invitados, no solo ella, sino estos 13 personajes en total que se fueron a pasear con el entonces presidente Felipe Calderón. Ya para finalizar, hay otro personaje, pero que no fue de México a Washington, pero sí asistió Jorge Ramos de Univisión.
el periodista de Univisión, también asistió a esa cena de gala. No se lo llevó Calderón porque Jorge Ramos vive muy cómodamente en Miami. Imagino que él pagó su viaje a Washington. Pero estos otros personajes, los que he mencionado, 13 políticos, periodistas, columnistas y hasta una actriz. Era tanto el dispendio, era en los años de la bonanza, que el gobierno de Calderón se llevaba a políticos de oposición, entre comillas, a periodistas, columnistas y hasta a una actriz. Se la lleva el señor Calderón Hinojosa. En un viaje de estado se llevó a 13 personajes a la Casa Blanca. ¿Quién pagó por esto? Ustedes saben quién pagó. No necesito decirles cuánto costó. Sabrá Dios cuánto costó, pero no es barato esto. Tuvieron que hospedarse ahí, tuvieron que comer, tuvieron que cenar y regresar. Nos sorprende que estos personajes ahora estén inconformes con el actual gobierno. Natural, ante la pérdida de los privilegios, obviamente están inconformes y añoran a la época dorada donde el presidente de la República se los llevaba a la Casa Blanca como turistas. Pues bien, esta es la información de hoy. Gracias por su tiempo. Gracias a cada una de las personas que han hecho contribuciones. Les recuerdo que este canal es 100% independiente y gracias a ustedes por sus contribuciones, donaciones a través de PayPal. Les recuerdo, mi nombre es Julio C. Roa. Me pueden encontrar en Twitter a través de @Julio C. Roa y la lista con todos los personajes. Es una lista grande, tiene la lista personajes obviamente de Estados Unidos. La voy a poner en el portal de lapolitica.com, www.enlapolitica.com. Les agradezco muchísimo su tiempo y les recuerdo que es importante que si quieren apoyar este esfuerzo informativo, vean este video de principio a fin. Y otro video al menos de principio a fin sin ninguna interrupción. Eso ayuda muchísimo y se los agradezco de antemano. Pues bien, gracias y antes de que se me olvide, hoy se supone que tenía que subir un video de Carlos Loret de Mola con información nueva, pero como considero que este era tema importante por la visita a Washington del actual presidente, se me hizo más importante darles a conocer esta información. El próximo video, ahora sí, al 100%, se los aseguro, es sobre Carlos Loret de Mola. Pues bien, gracias nuevamente y estamos en contacto. Leo sus comentarios, los cuales se los agradezco por cada uno de los comentarios, en su mayoría 99% positivos. Hasta la vista.